Maravilloso Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga más. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Amén. Aleluya. Le doy la honra y la gloria al Señor por este hermoso y lindo privilegio que me da en esta noche. Les pido que por favor abren sus Biblias en el libro de Éxodo, su capítulo 3. Estaremos considerando los primeros 5 versículos de ese capítulo. Amén. Así vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Poderoso Dios. El tema de este corto mensaje es: quita el calzado de tus pies. Amén. En este capítulo nosotros nos encontramos con Moisés como un pastor de ovejas, gloria a Dios. Pero para llegar a ser un pastor de ovejas, Moisés pasó por un proceso muy largo, gloria a Dios. Nosotros conocemos la historia de Moisés. En el capítulo anterior, en el capítulo número 2, nos habla de la vida de Moisés. Moisés nació en un hogar hebrea, gloria a Dios, aleluya. Pero a los 3 meses su mamá le puso en una arquilla en el río porque su vida corría en peligro a los 3 meses de edad. Y en ese entonces sabemos la historia que la hija de Faraón encontró esa arquilla. Pero también vemos la gracia y la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, que la hermana de Moisés se acercó a la hija de Faraón y sugirió que necesitaba una nodriza, y esa nodriza iba a ser la mamá de Moisés. En ese tiempo, ¿verdad?, estaba con su mamá hasta llegar al punto en donde no necesitaba la nodriza. Entonces fue devolvido otra vez a la hija de Faraón. Y allí comienza su vida en el palacio, donde él vive con todas las cosas que un príncipe vive en el palacio. Una vida llena de lujos, de confortidad, donde a él no le faltaba nada. Amén. En Hechos 7, versículo 23 nos registra que a los 40 años cumplidos de edad le vino al corazón de Moisés a visitar a sus hermanos, que era el pueblo de Israel. Y sabemos que en esa ocasión Moisés pasa viendo una altercación con los egipcios y los que estaban trabajando. Y sabemos lo que pasó. Moisés mató a ese egipcio y tuvo que huir hasta la tierra de Madián. Y ahí es donde nosotros nos encontramos a Moisés, en la tierra de Madián, en donde él vaya a conocer a su suegro Jetro. Y allí es donde nosotros comenzamos el capítulo 3. Pero en ese transcurso de tiempo pasó un lapso de 40 años en donde Moisés estaba en la tierra de Madián. Estos 40 años no eran de por gusto para Moisés. No era para que él estuviera ahí y solamente estuviera viviendo en la tierra de Madián, sino que estos 40 años era en preparación de Moisés
para llegar a su llamamiento de ser el pastor del pueblo de Israel. Estos 40 años era Dios preparándolo para la comisión que él iba a tener en el capítulo 3. Y eran 40 años en donde Moisés apacentaba las ovejas de su suegro. Un cambio drástico en su vida. Pasó 40 años en el palacio y ahora pasa otros 40 años en un desierto apacentando ovejas. Así nosotros nos encontramos en este capítulo, el capítulo 3. Ya Moisés tiene 80 años de edad. Y es muy interesante en ver dónde el Señor lleva a Moisés. Moisés pasó 40 años apacentando ovejas en el desierto. Él sabía el desierto, él sabía qué hacer, el trabajo que él tenía. Pero este día era un día total diferente para Moisés. No era como los otros días que él acostumbraba de apacentar las ovejas de su suegro. Leamos el versículo 1 que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Dios le había guiado a este monte. Y este monte no era cualquier monte, sino que este monte era el monte de Dios. Este monte iba a ser en donde Dios iba a brotar de la peña aguas para el pueblo de Israel. Eso lo podemos ver en Éxodo 17, versículo 6, cuando después el pueblo de Israel se salieron de la tierra de Egipto y no tuvieron agua para beber. Pero Jehová le dijo a Moisés que golpeara la peña de Horeb y iba a brotar agua para que el pueblo bebiese, tipificando a Cristo como el fuente inagotable. Este monte iba a ser donde Moisés iba a recibir los 10 mandamientos, en donde Dios iba a establecer su pacto con Israel como el pueblo escogido de Dios, como siendo su Dios, su especial tesoro, y donde le iba a dar la tierra que fluye leche y miel. Pero sobre todo este monte iba a ser en donde Moisés iba a pasar a solas con Cristo, a solas con Dios. Horeb significa asolamiento, desierto. Moisés iba a pasar mucho tiempo en este monte hablando con Dios, en donde Dios le iba a dar instrucciones a Moisés para hablar a su pueblo, hasta el punto que él llegó a pasar 40 días y 40 noches hablando cara a cara con Dios. Y hasta ese punto Moisés le rogó al Señor en Éxodo capítulo 33 que le mostrara su gloria. Y Jehová le dijo: Moisés, lo que tú estás pidiendo, no hay hombre que vea mi rostro y viva. Pero Jehová le concedió, porque la petición de Moisés era grande, y le concedió que solamente le viera sus espaldas. Mira la magnitud de la intimidad que Moisés iba a pasar con Dios en este monte. Este monte no era cualquier monte, sino que era en donde la presencia de Dios iba a habitar en medio de su pueblo. En este momento, en este entonces, Moisés aún no había conocido al Dios de sus padres. Había escuchado, recordamos que su mamá era su nodriza. En ese tiempo quizás su mamá le había enseñado del Dios de Israel, pero la mayoría de su vida él había estado en el palacio. Le habían enseñado la ciencia de los egipcios. Aún no había conocido al Dios de Israel.
Pero en este día, en este tiempo, era el momento en que Dios se iba a revelar a Moisés. Sigamos con el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Dios se manifiesta en medio de una zarza a Moisés. Ahora esta zarza, ¿verdad? A Moisés no era peculiar de ver una zarza ardiendo, porque en el desierto se solía tener incendios de bosques, en donde él veía incendios. Él vivía 40 años en el desierto apacentando ovejas. Él sabía el desierto. Él sabía lo que pasaba en el desierto. Al ver esta zarza ardiendo, no lo era peculiar, no lo era nada que era de lo normal para Moisés. Pero lo que atrayó la atención de Moisés era que esta zarza ardía, pero no se consumía. Las demás bosques que él veía que se encendieran, se consumía. Pero esto era la forma en que Dios iba a atraer a Moisés, iba a atraer la atención de Moisés por medio de una zarza ardiente, pero no se consumía. Entonces Moisés es captivado por esta grande visión y la atención de Moisés es a ir a ver lo que está aconteciendo. Y en el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés siendo captivada y se va acercando a donde Dios estaba. Pero Dios lo detiene y le llama por su nombre y le da la instrucción de quitar el calzado de sus pies. Pero ¿por qué Dios le dice esta instrucción? Recordamos el lugar en donde Moisés está, el monte de Horeb, el monte de Dios. Y el ángel de Jehová estaba en medio de una zarza, significando que la santidad de Dios estaba en ese lugar. Por lo tanto, para Moisés acercarse a Dios, para Moisés a ver esta grande visión, tenía que quitar el calzado de sus pies. Y esto era en símbolo de humillación, de conocimiento, de reconocimiento a la santidad de Dios, humillándose en reverencia a quien estaba delante de él, separando lo que era limpio y lo que era sucio. El calzado de sus pies tocaba la tierra, el polvo del desierto. Era algo que estaba sucio, y para entrar en la presencia del Señor, para acercarse a la presencia del Señor, hay condiciones. No solamente así podemos acercarnos al Señor. Y por eso el Señor le da esta instrucción a Moisés: todavía no podés acercarte hasta que tú quites el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y en esto queremos aplicar el calzado de los pies. Para poder acercarnos al Señor hay condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Vayamos a Salmos, su capítulo 24. Vamos a leer los primeros 5 versículos.
y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Pongamos atención al versículo número 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El versículo 4 encontramos la respuesta. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El salmista hace esta pregunta: ¿y quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién pueda acercarse a la presencia del Señor? Y él da la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón. El Señor llama que nosotros mantengamos una vida en santificación para poder acercarnos a la presencia de Dios, para poder estar en el monte santo del Señor. Tenemos que santificar nuestras vidas. Y esto es por lo cual Dios le da la instrucción a Moisés: Moisés, quita el calzado de tus pies. Y nosotros, aunque no tenemos un monte ahorita en donde nosotros vamos para ir a hablar con el Señor, pero tenemos un acceso total a la presencia del Señor. En donde quiera que nosotros estamos, sea en la casa del Señor o nuestros hogares, tenemos un acceso directo a la presencia del Señor. Pero para entrar a ese acceso, para poder entrar a la presencia del Señor, para poder formar una relación íntima con el Señor, hay condiciones por las cuales Dios nos dice a través de este Salmos: el limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, aquel que se guarda para el Señor, aquel que se santifica para el Señor, aquel que no está afanando en las deleites de este mundo, aquel que es puro delante del Señor, podrá acercarse a la presencia de Dios. Y Moisés tenía una relación íntima con Dios. Podemos ver que esta relación llegó a tal modo de que dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como cualquiera que habla como su compañero. Esta relación íntima no pudiera comenzar hasta que Moisés quitara este calzado de su pie, y de ahí pudo reconocer al Dios de sus padres. Si veamos en Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Y a nosotros poder acercarnos al Señor, hay cosas que a veces nos impide acercarnos al Señor. Quizás tenemos calzado sucio delante del Señor. Y el Señor quiere que nosotros quitemos esos calzados. Que nosotros podamos entrar en esa comunión con el Señor. Porque Dios, a través de su Santo Espíritu, anhela revelarse a nosotros. Anhela llevarnos más allá de lo que nosotros podemos ver con estos ojos humanos. Nosotros a veces le decimos al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, lléname de tu presencia. Señor,
eleva de más en tu presencia. Pero no es solamente el hecho de decir o de tener el deseo de poder acercarnos a la presencia del Señor, sino que es el hecho de poner ese deseo en acción y poder activar ese deseo. En Salmo 111:2 nos dice: grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Si nosotros queremos ver la gloria del Señor, si nosotros estamos anhelando de acercarnos a la presencia del Señor, si nosotros queremos que el Señor nos eleve aún más en su presencia, porque Dios hace cosas grandes en nuestras vidas. Dios hace milagros y prodigios. Él muestra su gloria día a día. Pero dice que son buscadas a todos los que la quieren. Si nosotros tenemos el deseo de buscar al Señor, el Señor va a revelarse en una forma grande a nuestras vidas. Pero está en nosotros de despojarnos de todo lo que pueda impedir esa cercanía al Señor. Así con Moisés, Dios usó una zarza para llamar la atención de Moisés. Dios también trata de llamar nuestra atención. A través de su Santo Espíritu, Él trata de llamar nuestra atención. Cuando nosotros nos despertamos en medio de la noche y nos quita el sueño, Dios está tratando de llamar nuestra atención. Dios está tratando de llamarnos a una cercanía a Él. O cuando Dios nos recuerda que han sido unos tiempos largos que no hemos llegado a su presencia para hablar con Él. O Él nos recuerda que ha sido mucho tiempo que no hemos abierto su bendita palabra para que Él nos hable. O que Él nos recuerda que ha sido mucho tiempo que no hemos asistido a las vigilias. O que Él nos recuerda que ha sido mucho tiempo que no hemos pasado tiempo con Él. Que Él nos recuerda día con día que Él quiere hablar con nosotros. Que Él quiere llamar nuestra atención. Y el Espíritu Santo espera. Él es un caballero. Él no esfuerza a nadie para poder buscarlo, sino que está en nosotros ese deseo de activarlo y accionar y poder hacerlo y buscarlo. El Espíritu Santo está dispuesto. El Espíritu Santo anhela llevarnos a una gloria que Él solamente nos puede revelar. El Espíritu Santo anhela revelarnos cosas que a los ojos humanos no se le ha dado a conocer. El Espíritu Santo anhela llenarnos de su presencia. Anhela que nosotros le buscamos. Pero está en cada uno de nosotros de acercarnos a Él. Y Dios, a través de esta bendita palabra, así como con Moisés, le llamó y lo detuvo para que quitara el calzado de sus pies. Así Dios nos quiere decir a nosotros cuál es el calzado que se tiene que quitar en nuestras vidas. ¿Cuál es el calzado que nos ha estado impidiendo de poder llegar hacia la presencia del Señor? ¿Cuál es el calzado que nos está ensuciando de poder y detenernos de acercarnos a la presencia del Señor? ¿Y cuántos quieren ver la gloria del Señor? ¿Cuántos quieren estar en la presencia del Señor? Meditando en las alabanzas que nosotros cantábamos,
en la adoración que dice, yo te busco con fuego en mi corazón. A la verdad, nosotros a veces cantamos alabanza solamente por cantar. Y a veces nosotros no meditamos en lo que nosotros estamos diciendo al Espíritu Santo de Dios. No meditamos lo que estamos diciendo al Señor. A través de alabanza nosotros le estamos diciendo, Señor, yo te busco. Yo te estoy anhelando, yo te deseo, cada día te estoy buscando con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Yo te anhelo y por eso yo te estoy buscando, pero a la verdad estamos buscando del Señor. Pero a la verdad estamos en la presencia del Señor todos los días. Pero a la verdad estamos haciendo lo que Dios nos manda a través de su bendita palabra. No es solamente de cantarlo, sino de vivirlo. Y el Señor quiere que nosotros le busquemos. Él anhela que nosotros vayamos a hablar con Él. Él espera que nosotros nos acercamos a Él. Por lo tanto, Él trata de llamarnos a Él. Pero a veces nosotros nos hacemos los sordos. A veces nosotros lo hacemos que nosotros no le ponemos atención. Lo hemos dejado a un lado para seguir en los placeres de este mundo. Para seguir en el afán de este mundo. Ya no nos interesa de buscar al Señor. No es el simple hecho de venir a la casa del Señor. No es el simple hecho de que yo no hago nada mal a nadie. Sino que esto es de formar una relación íntima con el Señor. Sino que esto es de buscarlo día con día, de anhelar más de la santidad al Señor, de anhelar más de su presencia en nuestras vidas, porque Él es el fuente inagotable. Cada día podemos anhelar más de su presencia, cada día nos podemos llenar más de su presencia, y Él anhela llenarnos, Él anhela que nosotros le busquemos, Él nos llama para que nosotros vayamos a Él. Pero está en cada uno de nosotros. Está si nosotros verdaderamente queremos buscar del Señor. Pero a veces nosotros desafortunadamente no hemos quitado ese calzado que nos está impidiendo de poder acercarnos a Él. El Señor quiere que nosotros podamos acercarnos a Él y buscar de Él y entrar en esa relación íntima con Él. Así como Moisés, en el llamamiento de Él, el Señor lo detuvo y lo dijo: Moisés, quita el calzado de tus pies. Y cuando Moisés se quitó esos calzados, el Señor se reveló a él como el yo soy, el quien soy. Y allí Moisés pudo conocer al Dios de sus padres. Ahí Moisés pudo conocer al Dios que él iba a servir, al Dios que iba a hacer grandes prodigios y milagros en el desierto, al Dios en donde él iba a conocer cara a cara, a donde él iba a pasar momentos íntimos con él. Y el Señor quiere que nosotros también llegamos a ese nivel íntimo con Él. Pero el Señor quiere que nosotros nos despojemos de todo pecado, de toda suciedad, de toda inmundicia, de toda mundalidad, de lo que sea que nos está deteniéndonos de poder acercarnos al Señor. Si queremos ver la gloria del Señor, el Señor quiere que quitemos el calzado de nuestros pies. En una ocasión, el Señor enseñando en una parábola, había muchos que decían
Señor, pero yo hacía milagros en tu nombre. Pero Señor, yo daba al pobre. Yo asistía, yo te servía. Y el Señor le dijo, apartaos de mí, que no os conozco. Podemos hacer muchas cosas en la obra del Señor. Podemos hacer cosas buenas en el mundo. Pero si nosotros no tenemos una relación íntima con el Señor no nos va a reconocer en ese día. El Señor nos va a decir, apartaos de mí, no os conozco. Para poder llegar al monte santo del Señor, para poder llegar a ver al Señor, para poder llegar a verlo tal como Él es, hay que vivir una vida en santidad al Señor. Esto no es el simple hecho de decir, sino que de hacer. Y el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. El Señor dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia del Señor. Tenemos acceso total para poder venir a la presencia del Señor. El Señor está dispuesto. El Señor espera con sus brazos abiertos todo aquel que quiera ir y entrar en la presencia del Señor. ¿Queremos ir al cielo? ¿Queremos ver al Señor? Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Queremos ver la gloria del Señor? Quitemos el calzado de nuestros pies.